Hola, bienvenidos a Doc. Hoy vamos a hablar en este episodio sobre los doblajes, en el sentido de traducciones de las películas, los doblajes que les hacen a las películas, al español latino, y también, ¿por qué no?, los doblajes, o qué pensamos de los doblajes de los animes, que casi siempre vienen en su totalidad en japonés, al español latino. Sí, o películas animadas. También dobladas. Entonces, yo creo, ya saben, yo soy Pepe. Soy Andrés. Y vamos a empezar. Títulos de las películas aquí arriba, miren. Ahí tenemos uno de nuestros posters, nuestras películas favoritas, Pulp Fiction, que en español está traducida a Tiempos Violentos. Que no tiene nada que ver con el nombre y es, no sé, es como que bien raro. Igual ahorita estamos hablando que, por ejemplo, la serie de Breaking Bad, en español la llamaron Metástasis, que también no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, que es una serie, en lo personal considero que fue muy mala. No sé, ¿Breaking Bad? No, la Metástasis. La versión no, colombiana. Breaking Bad te encantó. La versión colombiana, sí, pero no se me hace un mal resumen. Déjenlo debajo en los comentarios qué tal, si la han visto o si les parece un mal resumen, pero como serie es mala, pero como resumen siento que es buen resumen. Ya que tocamos el tema de Metástasis, veníamos platicando en películas mexicanas, ¿te acuerdas? Que luego muchas películas mexicanas son en realidad copias o bueno, sí, refritos o traducciones, por así decirlo. Ajá, como... de películas extranjeras. Sí. Entonces yo creo que también entra ahí un poquito de doblaje porque pues se está doblando de cierta forma una película, se está adecuando. Recuerden a Doc, que es adecuar. Pues más allá que como que sea un doblaje, es una adaptación, porque no es como que es las mismas personas con la que cambian la voz, sino que cambian todo, ¿no? O sea, desde los actores, todo. Bueno, cambia. obviamente, sí. Sí, yo siento que igual ese no entraría tanto en esa de los doblajes, sí. Pues yo, bueno, supongo que desde ese punto de vista igual y tiene razón. Y luego, por ejemplo, rompe mucho más bien cómo disfrutamos de una película, de una serie, o de lo que sea, es el idioma original que le empezaste a ver. Si tú empiezas a ver una película, una serie, un anime, lo que sea, en un cierto idioma, el día que cambies y empieces a verlo en otro idioma diferente, las voces se escuchan raras. Por muy buen doblaje que tenga, sonar extraño porque a final de cuentas como que tú relacionas un rostro con una voz, y si de pronto te cambian ese rostro a una voz diferente, o sea, es como que te descuadra, ¿no? Como que por muy bien que sea la voz, o incluso que sea la voz original, si siempre has escuchado, por ejemplo, no sé, si nunca has visto Shrek, por ejemplo, que es siempre has visto Shrek en español, y la ves en inglés, aunque la voz original de Shrek sea la de Mike Myers, creo que es en inglés, te resulta súper extraño no escuchar la voz original en español, ¿no? Y por mucho que sea la original, como que te estantea. Sí, yo creo que tienes un buen punto. Sí. Mucho depende de cómo empieces a ver las cosas. Claro. Pero tengo que admitir, y bueno, creo que también vas a estar de acuerdo conmigo, que hay doblajes que se me hacen buenos. Y te voy a poner un ejemplo. Volver al futuro, yo lo he visto en español y en inglés infinidad de veces y las dos me encanta verlos. Si yo estoy cambiando a los canales en la televisión y la veo tanto en español o en inglés, las dejo porque el doblaje se me hace muy bueno. Sí, siento que... Es que también yo siento que el doblaje, conforme han pasado los años, ha decaído bastante. Sí. ¿Has notado eso? O sea, me he dado cuenta que como que... No sé, como que dejaron de utilizar a actores de doblaje a simplemente personas con voces interesantes. Creo que tienes toda la... personas que sepan hacer varias voces. Toda la completa razón. Y creo que antes hablaban mejor las películas, inclusive las caricaturas, y no es porque esté casado yo con voces como por ejemplo que Goku siempre se llama Mario Castañeda. Ajá. Ok, sí, me encanta su voz como Goku y como Bruce Willis. Y como Bruce Willis también. Sí, pero también creo que si le hubieran dado la oportunidad de un actor diferente y no poner una voz X, como dices tú, o sea, una voz que a lo mejor más porque suena bien. Porque he leído muchos, vi muchos documentales cuando estaba esta protesta de los actores de doblajes, de cuando se iban a doblar o no, la de Dragon Ball Z de los dioses. O por ejemplo, cuando South Park mudó, las nuevas temporadas se mudaron de estudio, que creo que no, simplemente quisieron imitar las voces que tenían antes y no adecuaron, porque creo que la voz tiene que ver mucho con el personaje. Es que, por ejemplo, eso mismo, es ahí donde regresamos a lo que estaba diciendo. Las voces de South Park las hicieron imitar, no hicieron crear una voz nueva, porque ellos saben que si le cambian la voz totalmente, la gente lo va a dejar de escuchar. Aunque incluso la voz sea diferente y suene diferente, porque obviamente es una voz distinta, si suena parecida o bastante similar,
pues uno como que el cambio no va a ser tan chocante, ¿no? Y no va a ser tan brusco para que digas, ¡hala! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viendo, no? Sí, exactamente. Entonces, creo que sí mucho depende de la forma en que el actor le quiera dar al personaje su propia personalidad, su esencia. Sí, sí, pero también yo siento que también tiene que ver el director, ¿no? Porque al final de cuentas todos ellos están siendo dirigidos por alguien y también el tono se lo va a pedir el director y de acuerdo a como supuestamente es la visión del personaje, no tanto lo que quiera o sienta el actor de doblaje que quiera hacer, ¿no? Hablando de doblajes, una cosa que vengo yo notando en el sentido de los videojuegos es que están cada vez trayendo más los videojuegos doblados. Y un ejemplo que me pasó, y volvemos a lo mismo de cuando empiezo a verlo, yo soy muy fan de la saga de Batman de Arkham. Ajá. Y el 1 y 2 no los tradujeron, venían completamente en inglés y ya estaba acostumbrado a escuchar las voces en inglés. Y llega el tercero y te lo ponen en español, que fue un buen doblaje, tengo que admitirlo, pero siento que pierde la esencia. Como que algo está mal, algo está raro, algo... Y una de las cosas que me cuesta trabajo entender es ¿por qué doblar los juegos? O sea, ok, entiendo que les pongo subtítulos, pero ¿por qué doblar los juegos? Si por sí te sirven para aprender inglés. Pues sí, pero pues el público es flojo, el público no quiere leer y el público quiere tenerlo en su idioma para jugar de manera más fácil, no distraerse, ¿no? ¿Tú crees? Pues claro, o sea, la verdad sí, o sea, y en ese sentido yo como que le doy un poco como que se la doy buena, porque si quieres jugar y quieres tener un juego más dinámico y más entretenido, pues obviamente el idioma va a ser un factor, ¿no? Si no entiendes lo que se están diciendo y tienes que estar leyendo y aparte tienes que estar moviendo los dedos y viendo la pantalla también para ver a dónde tienes que dirigir el personaje, o sea, obviamente eso vuelve así que la experiencia menos disfrutable, ¿no? A comparación de que si simplemente estás escuchando y estás siguiendo indicaciones, ¿no? O simplemente estás escuchando y estás escuchando, ¿no? No tienes que estar concentrado en qué está diciendo ni nada, como que lo vas haciendo más en automático. Yo siento que ahí por ahí sí tiene algo de sentido, pero obviamente si empezaste una saga como la que dices y de repente la cambian, pues obviamente te vas a ver extraño, no vas a decir, güey, que estoy escuchando, que estoy viendo, que esté bueno el doblaje. Y ahora hablemos un poco de doblajes en las canciones, porque también hay doblajes en las canciones que traducen luego, por ejemplo, la de A Mi Manera, que fue la original de Frank Sinatra, y traducida al español, porque básicamente es un doblaje. Es una traducción, sí, pero no sé, no siento que quede tanto en eso. ¿No? No, porque... Para mí es un doblaje porque están... No, pues es que el doblaje es, por ejemplo, que esté por ejemplo, que estuviera cantando Frank Sinatra y sobre su voz cantada pusieran una voz doblándolo. Eso para mí sería un doblaje. Y que es una interpretación diferente, es una traducción más bien de una canción. O no sé ustedes cómo ven, ¿qué creen que sea lo correcto? Ustedes déjenlo en los comentarios. Bueno, es que si nos vamos al significado literal de doblaje, creo que tienen la razón. Pero para extender este tema y hacerlo un poco más dinámico, estoy trayendo estos temas. Okay. Igual la gente, sí, al final de cuentas ustedes tienen la mejor opinión, ya lo saben. Y siempre pueden poner ahí si ustedes prefieren, aunque sepas el idioma, a veces hay gente que sabe inglés o en el idioma que estés viendo tu serie. Ajá. Y la gente prefiere escucharlo en su idioma natal. Ajá, sí. Hay gente que todas las series ve dobladas, ¿no? Todas las películas ve dobladas o les gusta, ¿no? O ya sea que por la razón que sea, lo prefieren así. Hay mucha gente que prefiere verlo en el idioma original. ¿Tú qué prefieres? Yo prefiero verlo en el idioma original. Yo también prefiero verlo. Sí, en especial cuando, o sea, en general, pero en especial cuando son actores reales, ¿no? Yo siento que al cambiarle la voz le quitas la esencia, por ejemplo, a su actuación. En la voz tiene que ver mucho lo que está interpretando y lo que te está transmitiendo el actor, ¿no? Y si se lo cambias por una voz, por muy buen actor de doblaje que sea, no va a ser lo mismo. También me gusta mucho aprender o escuchar así cosas nuevas, porque me pasó con la serie de Dark. Ajá. Que esta no la recomendamos en Netflix porque pues como que llegamos muy tarde. Sí, no, más allá de recomendarla, o sea, no era necesario recomendarla porque era demasiado popular ya por sí sola que innecesaria la recomendación, bueno, ¿no? Me pasó que como está en alemán, spoiler, no soy muy fan de cómo se escucha el alemán, te soy honesto, sí, pero decidí dejarla en el idioma original porque darle como debe de ser, o sea, sí porque no siempre se dobla igual el sentimiento del personaje en su idioma, como está hablando, a cuando lo doblan.
Pues sí, es que es diferente y sí, o sea, a mí me gusta bastante el alemán. Como tú en el video anterior de la recomendación del ascenso que dijiste que estudiaste francés y viste, yo he visto muchas películas en alemán, incluso una serie que no creo bien cómo se llama, pero que es algo así como Friends en alemán. Sí, están chidas, güey. Es que a mí el idioma me gusta bastante, estuve en un curso y todo y está bastante entretenido. Aparte, alemana. Sí, las maestras y así. Iba con una francesa, güey, bastante guapa. ¿Qué opinen de dónde vienen las mujeres más guapas? ¿Francia o Alemania? Yo voto por Francia, Andrés va a votar por Alemania. Hagan tendencia, por favor. ¿Por qué no? Digo, es válido. No estamos ofendiendo a nadie, creo. Sí, o sea, a mí me gusta bastante el idioma y no se me hace, o sea, no sé, por ejemplo, son esos idiomas un tanto diferentes, pero que al mismo tiempo yo los escucho o los siento como que bastante interesantes. Y para terminar, el anime, ¿cómo lo prefieres? En su idioma original. En su idioma original. Sí, aunque a mí, por ejemplo, me pasó, ahorita que está Dragon Ball Super, yo toda la vida crecí viendo a Dragon Ball en español, porque así salía en la televisión y antes no era tan fácil como que buscar en internet y buscarlo, ¿no? Y lo veías en el idioma original, ¿no? Pero yo crecí y estoy acostumbrado a escuchar las voces de Vegeta, de Piccolo, o sea, de todos los personajes pues como yo las conocí en español y de repente escuchar las que son las originales, a pesar de que son las originales, pero entonces no me gusta, güey. Entra el efecto nostalgia, ¿no? Pues no es tanto el efecto de nostalgia, o sea, es el efecto de que ya relacionaste la voz de Goku con la voz de Mario Castañeda. Entonces siempre que escuchas a Mario Castañeda, enseguida piensas en Goku. O ves a Goku, enseguida como que dices, o ni siquiera tienes que estar viendo, lo sabes que está hablando Goku, ¿no? Y de repente lo cambian, además de que, por ejemplo, la diferencia entre la voz original en japonés y la voz original en español de Mario Castañeda, o sea, es norte-sur totalmente, o sea, bastante. Fíjate que ahorita que tomas ese y lo veníamos platicando, ¿te acuerdas que tú no habías visto Dragon Ball en inglés? Sí, no, nunca, no lo he visto. Yo porque tuve los videojuegos y venían el doblaje literal, los que doblaban la serie allá doblaban los juegos. Okay. Y la voz de Mario Castañeda se parece mucho a la del vato del Goku gringo. Ajá, pero bastante. ¿Sí? Entonces yo creo que a la hora de hacer el doblaje no se basaron en ellos porque las voces se parecen un chingo, pero un chingo. Pregunta, ¿tú crees que el doblaje de Estados Unidos haya sido el que inspiró el doblaje de México? Sí, definitivamente. ¿Crees, güey? Bueno, no sé quién lo haya doblado primero. Sinceramente eso no sé. Está muy curioso porque, por ejemplo, según yo, en Estados Unidos, Dragon Ball no es lo que es Dragon Ball en todo el resto de América, güey. Y en todo el resto del mundo, güey. Yo por lo que tengo entendido, Dragon Ball se hizo un madrazo hasta muchísimos años después, güey, cuando ya había pasado por todo el resto del mundo y regresó mucho después y fue lo que salió como Dragon Ball Z Kai. Que fue la primera como que intento real de meterlo a Estados Unidos, porque el Dragon Ball original, no, o sea, es bien raro en Estados Unidos. Y el Dragon Ball Z, güey, no, güey, o sea, entró hasta el Z Kai, que lo hicieron, le cortaron muchas escenas de sangre, los diálogos lo hicieron como que menos insultantes, y fue cuando lo metieron a Estados Unidos. Otra serie que también ha sido el coco de Estados Unidos, que son los Caballeros del Zodiaco, güey. Sí, nunca han podido estar, nunca se ha podido establecer, y es que su método y su forma como que de contar y de la forma en la que son esas caricaturas son como que muy explícitas, ¿no? Mucha sangre, demasiado como que... Y de todos modos, las versiones latinas o las versiones originales le cortan mucho a lo que es incluso el manga, ¿no? Sí, claro. Y a pesar de eso, ellos lo tienen que cambiar y lo tienen que adaptar. Y en Estados Unidos no han podido, güey. De hecho, el intento que va a hacer Netflix en los próximos meses de los Caballeros del Zodiaco es netamente porque quieren hacer que pegue en Estados Unidos, güey. Es como que la última chance, güey. Como que la última carta que se les ocurrió de cómo le hacemos para que esta franquicia que vende tantas cosas en todo el mundo, güey, poder venderla en un mercado tan fuerte así. Bueno, pero... Bueno, si ustedes no han visto Dragon Ball en inglés, los exhorto a que lo hagan para que veas que se parece un chingo. Y le doy la oportunidad porque no sabía. Bueno, con esto vamos a concluir este tema de doblajes. Obviamente nos faltó, probablemente la vayamos a seguir. Nos pueden decir sus sugerencias y, ¿por qué no? Denos sus propios top, o si quieren que hagamos un top sobre traducciones más ridículas de películas de inglés a español, lo haremos si la gente así lo desea. Sí.
Ya saben, yo fui Pepe Soy Andrés. y nos vemos en el siguiente video. Adiós.